Buenas tardes, bienvenidos a todos al seminario del área de análisis numérica y modelación matemática del Departamento de Matemáticas aquí en la UAM Iztapalapa. Hoy inauguramos la primera de las pláticas de este ciclo con el profesor Guillermo Chacón Acosta, que nos ha hecho el favor de aceptar esta invitación y bueno, hoy nos va a hablar un poco acerca de trabajo, entiendo, relativamente reciente que ha hecho en la formación de patrones. Él ha estado recientemente colaborando con nosotros y es profesor es profesor titular de la Universidad Autónoma Metropolitana en Coajimalpa. El estado de su formación ha sido casi por completo en la UAM, es guamero de corazón. Y bueno, el día de hoy nos va a presentar el trabajo que ha hecho en este tema de patrones de Turing y algunas cosas relacionadas. ¿No es cierto, Guillermo? Entonces, muchas gracias, Guillermo, de antemano por la aceptación de esta plática y te cedo por completo el micrófono. Bien. Muchas gracias, espero que sí se escuche todo bien. Voy a quitar el video por conexión, para que mejore un poco la conexión de internet. Eh, Listo, entonces, bueno, pues muchas gracias a Aldo que me extendió esta invitación para platicarles un poco sobre un trabajo que hemos realizado más o menos recientemente, tenemos como unos 3 años. Entonces, ¿qué es el estudio de sistemas de reacción y difusión que presentan ciertas características para que se puedan formar patrones espaciotemporales? Pero nuestra intención ha sido estudiarlos para ver la influencia del medio en donde se están realizando estos patrones, estos sistemas, ¿no? Entonces, la idea que hemos tenido es justamente eh, estudiar los patrones en diferentes medios, las superficies curvas, en ciertos canales que presentan una geometría particular y también recientemente en gráficas, ¿no? Digamos, redes que tienen vínculos entre ellas. Entonces, bueno, la idea, ahí, como avanzo acá, ahí está. La idea de la plática es más o menos esto, platicarles un poco sobre en qué consiste el mecanismo de Turing para la formación de patrones. Después, hablarles ya de manera muy particular y aunque la presentación es extensa, aquí marca que tengo 54 transparencias, en realidad me voy a enfocar en las características principales de cada uno de estos tres grupos y cómo nosotros estudiamos que influyen en la formación de estos patrones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esa es la idea de la charla. Y bueno, comienzo platicando un poco del mecanismo de Turing. El estudio de sistemas de reacción y difusión fue uno de los últimos trabajos que dejó Alan Turing y intenta describir la formación de estos patrones am, espaciales por ejemplo, la piel de algunos animales. Aquí nada más les muestro las manchitas del jaguar. Se ha visto, de hecho, que dependiendo de las características de los parámetros de la reacción, se puede incluso encontrar qué patrón se va a formar y escoger los patrones que se pueden formar, etcétera. Acá abajo les pongo las manchitas de unos peces. eh, y del otro lado, ¿no? Digo, acá estos patrones han tenido más o menos éxito con las reacciones en una superficie plana, digamos, en R2. Sin embargo, patrones como los que están a la derecha, en particular el de abajo, la radiolaria, ah, que forma huequitos en una estructura ósea de este ente. Bueno, se forma de diferente forma, pero vaya, tiene otra influencia porque pues ya está sobre una superficie. Igual las conchitas que están acá arriba, ¿no? Bueno, entonces el mecanismo, digo, Turing, de lo que se dio cuenta,
es que si nosotros tenemos solamente una especie, esta especie, por ejemplo, como en el inciso A de aquí arriba, pues esta especie solamente se va a poder transportar, entonces va a tener un gradiente de concentración en alguna dirección y eso puede generar un tipo de patrón, pero son como los que están aquí marcados, ¿no? Ya sea franjas en una sola dirección o cosas similares, ¿no? Cuando tenemos más de una especie, pero que no interactúa, pues estas podrían chocar, podrían tener alguna interacción, pero si de plano decimos que no interactúan, pues solamente van a seguir el patrón del gradiente que tengan originalmente, ¿no? El gradiente de concentración, por ejemplo. Entonces, pues pueden formar patrones como esta, ¿no? Aquí está la bandera de Inglaterra y, bueno, si tenemos más especies incluso, pues pueden formar como la del Reino Unido, ¿no? Este es un dibujito que saqué de este artículo de Science, ah, donde ilustra más o menos la estructura de estos patrones, ¿no? Entonces, ah, cuando además de los gradientes de concentración entre las especies que pueden darse, por ejemplo, por difusión de las partículas, cuando además de eso hay interacción química entre las especies, se ha visto que hay diferentes tipos de ondas que pueden formarse en un estado estacionario y al final esas ondas acaban en patrones espaciotemporales que pueden dar no solamente estas líneas del gradiente, sino digamos islas, ¿no? O incluso patrones más complicados, ¿no? Estas islas, digamos, de concentración de las especies o patrones más complicados como estos que llaman aquí laberintos. Am, el mecanismo es esencialmente ¿no? Uno plantea un sistema de dos ecuaciones para las concentraciones de las especies. Entonces vamos a llamar a la especie, a una de las especies U, bueno, a la concentración de una de las especies U y a la otra V. Y se transportan, digamos, por difusión, que está representado por este primer término. Cabe mencionar que estas ecuaciones ya están adimensionalizadas, entonces en principio, bueno, por aquí debería estar un coeficiente de difusión, pero se hizo uno para que el cociente aparezca de este lado, y el término que añade Turing es este término de interacción, donde esta constante gamma es la fuerza, la magnitud de las reacciones entre estas especies. Además, estas funciones son normalmente funciones no lineales de las concentraciones, entonces, bueno, resulta ser unas ecuaciones no triviales de entrada de resolver, pero lo que se dio, el mecanismo que vamos a comenzar con un sistema estable cuando no haya difusión. Entonces, si nosotros quitamos los términos del Laplaciano, ¿no? Vamos a buscar, aquí me manda que está un poco lenta la red. Entonces, bueno, si quitamos los términos de difusión, los términos, podemos buscar con la parte restrictiva en el sistema dinámico que queda, un estado estacionario, que esencialmente es cuando las funciones no lineales f y g, que son las reacciones entre las especies, se anulan, ¿no? Si f y g son cero, justamente estamos en un estado estacionario. Y lo que propone es que bajo ciertas condiciones, cuando aparece la difusión, condiciones, digamos, de competencia entre la magnitud relativa de las reacciones y la difusión, los parámetros perdón, la difusión, cuando aparece la difusión, guía el sistema de ese estado estable a uno inestable, donde aparecen estos patrones. ¿No? Esto es un poco, como dice ahí, pues fuera de intuición, porque por ejemplo, cuando tenemos un movimiento browniano solo, ¿no? En un sistema, lo que pasa en general es que el sistema se llegue a equilibrar a tiempos largos, entonces la difusión normalmente lleva al equilibrio. Aquí justamente está haciendo lo contrario, ¿no? Entonces, nosotros partimos de un sistema, bueno, se parte de un sistema, de un análisis de estabilidad lineal. Entonces, lo que hacemos es eh, proponer que la concentración de las especies sea la del estado estacionario más una perturbación que se va a deber a la guía dada por la difusión.
Y entonces, bueno, aquí lo dije ya aquí abajo, ¿no? Estas son las soluciones del sistema. Cuando no hay difusión y justo es el estado estacionario donde las reacciones en cero, ¿no? Entonces, alrededor de ese estado se hace un análisis de estabilidad de la ecuación uno y toma la forma de la ecuación 2. Bueno, perdón, de la ecuación esta que está acá arriba. Entonces, donde se hizo un desarrollo de las funciones no lineales, nos quedamos a primer orden y justamente y evaluamos en el estado estacionario. Entonces, justamente esta matriz de aquí es la matriz de estabilidad. Y por acá tenemos el término difusivo que va a aparecer en este caso, ¿no? Entonces, para buscar una solución de, de este sistema, pues se asume que la dependencia temporal pues va a crecer exponencialmente, bueno, va a crecer o decrecer exponencialmente. Ahí no pedimos necesariamente oscilaciones. Y después la parte espacial se puede tratar de diferentes maneras, pero digamos en este caso estándar, pues se va a reemplazar por los eigenvalores laplaciano que aparece aquí, ¿no? Justamente, les adelanto toda la charla, ahí es donde vamos a tener los efectos de los diferentes sustratos en los que se están difundiendo eh, estos elementos, ¿no? Entonces, bueno, eh, cuando hacemos esa sustitución en esta ecuación de arriba, podemos ver que para pedir que se vuelva inestable, vamos a obtener un polinomio característico que nos va a dar la relación entre esta parte temporal, ¿no? Que está codificada por este eigenvalor lambda, ¿no? Que esencialmente es la tasa con la que va a crecer o decrecer, ¿no? Digamos, el, este, la perturbación. Y vamos a encontrar una relación con el eigenvalor de Laplaciano, que esencialmente va a ser el número de onda, ¿no? Esto nos va a llevar a esta relación, es la llamada relación de dispersión, y justamente nos va a dar un rango de números de onda, o sea, de los eigenvalores de Laplaciano, donde el sistema va a ser inestable, ¿no? ¿Eso cómo se da? Bueno, uno pide que en general la parte real, bueno, pide estas dos cosas que escribí acá arriba, la parte real digamos, en la intersección, ¿no? Cuando K es igual a cero, es linealmente estable, y esto debe ocurrir cuando no hay difusión. Entonces se pide que las perturbaciones decrezcan, por eso la parte real se pide negativa. Bueno, la parte real de este valor lambda. Por otro lado, cuando se enciende la difusión, vamos a necesitar que a partir de algún valor de K, de algún número de onda, eh, la parte real de lambda crezca para que empiece, bueno, para que guíe el sistema a una a inestabilidad. Entonces, bueno, se hace un análisis bueno, de estas ecuaciones de acá y se llega a que estas dos condiciones eh, van a dar lugar a estas que pinté aquí en naranja, que son las llamadas condiciones de Turing, ¿no? Las condiciones para la inestabilidad de Turing, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí A es la matriz de estabilidad, esta de aquí, no la nombré, pero bueno, aquí se los comento. Entonces, esencialmente tenemos el cociente de los coeficientes de difusión y las derivadas, ¿no? De las funciones que les vamos a llamar la cinética de reacción. Entonces, esas funciones, ah, obviamente, tienen que cumplir ciertas condiciones de suavidad, etcétera. Pero esencialmente, como van a estar, lo que nos dan estas funciones FIG son las relaciones de cómo se produce, cómo se muere, digamos, una de las especies, ¿no? Cómo van interactuando entre ellas. Entonces, eso lo van a hacer a partir de ciertas tasas o ciertos parámetros que van a estar, digamos, involucradas en las funciones y que se van a reflejar aquí al poner nosotros sus derivadas evaluadas en el estado estacionario, ¿no? Bueno, estas condiciones además tienen que cumplir que el cociente de las difusividades sea distinto, ¿no? O sea, no podemos poner a dos especies que difundan igual,
¿no? Porque entonces, cuando el cociente de los coeficientes de difusión va aumentando más allá de cierto valor crítico, este valor crítico del coeficiente de difusión justamente corresponde a cuando tenemos un solo valor de K para el cual lambda es cero, ¿no? Es lo que digo por acá. Y entonces, cuando tenemos más allá de ese valor, se genera este rango de modos inestables, cuya expresión se las presenté hace un momento, ah, que nos dice justamente dónde pueden aparecer, dónde el sistema va a ser inestable y entonces pueden aparecer estos patrones espaciotemporales. Entonces me robé esta imagen del famoso libro de Biología Matemática de Murray, porque justamente es lo que queremos expresar para esta curva de en medio es justamente la del valor crítico de la cociente de las difusiones, y este punto de aquí es el número de onda crítico para el cual hay un solo punto que toca el cero, ¿no? De la relación de dispersión. O está por arriba de este valor crítico, entonces tenemos al menos dos intersecciones con el eje y justamente esta línea azul representa el rango de modos inestables donde puede tener patrones. Pero entonces esos modos, me voy a regresar un momento a la ecuación 2, están también determinados por la intensidad relativa de las reacciones, los coeficientes de difusión y los parámetros característicos de las reacciones, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que determinar para definir un patrón de este tipo. Quería mencionar también que la cinética de reacción, como se interpreta, digamos, desde el punto de vista biológico, fue en un artículo de Geyer y Meinhardt, donde ellos proponen que cada una de estas especies se puede interpretar como un activador y un inhibidor en el siguiente sentido. El activador es una cantidad química, o como le dicen los morfo, ¿no? Que tiene una reacción digamos que se beneficia a sí mismo su propia producción, ¿no? Lo que le llaman es autocatalítica. Eh, Sin embargo, también promueve en menor medida, pero la producción de la otra sustancia, la cual le vamos a llamar el inhibidor, que claramente, si no estuviera el inhibidor y solamente tuviéramos el activador, pues hubiera una sobreproducción, digamos, de esta especie. Sin embargo, bueno, como existe esta otra reacción, pues produce al inhibidor, que su función es pues detener la producción del activador. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos especies, además de tener esta reacción, pues se van difundiendo en un espacio, ¿no? En un dominio dado, ¿no? Ya sea en uno, dos o tres dimensiones. Entonces, ah, como vimos, una de las características es que el cociente de las difusividades sea distinto de uno, en particular tiene que ser mayor que el valor crítico, entonces mayor, vamos a suponer mayor que uno. Entonces se pide, así como indican las flechitas acá abajo, que la difusión del inhibidor sea más rápida, porque entonces eh, el inhibidor se va a alejar del punto donde apareció, digamos, donde se creó, pero iba a empezar a inhibir al activador en lugar distinto. Entonces, al haber esta producción y esta inhibición, esta producción local y esta inhibición a distancias largas, pues se empezarán a formar estas islas del activador rodeadas por el inhibidor, ¿no? Y así se forman los patrones de todo, ¿no? Aquí tengo un ejemplo que saqué de un artículo de Maini. Bueno, este es más o menos el mecanismo. Me tomé suficiente tiempo para platicar de él. Eh, y bueno, ahora, como les había mencionado, déjenme regreso un momento a las ecuaciones. Por ejemplo, estas, ¿no? Porque el análisis de estabilidad lo vamos a hacer de manera similar. Entonces, ahora nuestra inquietud ha sido estudiar cómo afecta el sustrato en el que se están difundiendo las especies a este proceso de formación de patrones. Entonces, esencialmente, donde va a afectar es en el término difusivo, ¿no? Y muy en particular, pues en la forma en cómo calculamos el laplaciano o qué operador vamos a ocupar para
estudiar la difusión, ¿no? El transporte de las especies en los sustratos con características geométricas distintas. ¿De acuerdo? Eh, bueno, entonces, ahora voy a hablar un poco sobre lo que hemos estudiado en relación a formación de patrones en superficies. Ah, una de las motivaciones que tenemos es que, bueno, en las superficies, la ecuación de difusión cambia. El operador laplaciano tiene que ser el operador de Laplace sobre la superficie, digamos, pensada como un objeto embebido en un objeto bidimensional encajado en 3 dimensiones. Entonces, bueno, se ve reemplazado por este operador llamado el operador de Laplace-Beltrami, donde esta G que aparece aquí es la métrica inducida sobre la superficie. De hecho, esta es la métrica inversa y esta G es el determinante de la métrica. Y entonces se ha demostrado, por ejemplo, en un trabajo de Castro del 2010, que si uno calcula el camino geodésico cuadrático medio, para tiempos cortos, este se ve modificado por términos, digamos, esto se logra al hacer un desarrollo de Taylor, ¿no? Del operador asociado al calcular esta integral, porque al final este promedio del eh, camino cuadrático geodésico es una integral de la probabilidad resultante de esta ecuación con las geodésicas de la superficie correspondiente, ¿no? Entonces, bueno, esta cantidad se ve modificado por cantidades geométricas. De hecho, aquí puse solamente la curvatura gaussiana, eh, y es una serie en términos del tiempo. Entonces, para tiempos cortos, esto es pequeño en magnitud con respecto al primero, pero también sabemos que este tipo de términos induce un tipo de difusión que conocemos como difusión anómala. En este caso, pues podemos pensar en superdifusión quizás, pero bueno, el tiempo es suficientemente pequeño para que el efecto sea apenas visible. En este trabajo, y bueno, y en un trabajo posterior de 2014, Castro también estudió otras cantidades, digamos, el camino, eh, digamos, euclidiano, que es atravesando la superficie, y otros que es una proyección del movimiento de la partícula, digamos, una partícula browniana sobre la superficie, lo proyecta a un plano, ¿no? Bueno, esas no las pongo acá porque son bueno, no están sobre la superficie, que es lo que estamos estudiando en este caso, pero son interesantes, ya que todas están influenciadas, todas las cantidades similares a esta, ¿no? Caminos cuadráticos medios generalizados, si los podemos llamar de esa forma, están modificadas por términos geométricos, ¿no? En un caso con la curvatura extrínseca, en otro con la curvatura intrínseca, etcétera. Ok, entonces, bueno, aquí pongo nada más un ejemplo muy, muy simple y está muy exagerado porque aquí lo puse a t igual a 1, o sea, aquí ya se pasa de la región de validez, pero nada más era para ver cómo se induciría el cambio de la difusión. Entonces, esta línea azul recta es el camino cuadrático medio de un plano, entonces conforme se va haciendo más curva que podemos pensar que es justamente cuando el radio es muy grande, el radio de esta esferita es muy grande, ¿no? La curvatura disminuye y conforme va disminuyendo, si tenemos una esferita chiquita, pues tendríamos un comportamiento como este. Lo mismo para otras superficies, ¿no? Aquí pinto un catenoide con su curvatura, etcétera, ¿no? Este es el radio de la cintura del catenoide y entonces aquí vamos moviéndonos sobre el catenoide, ¿no? Bueno, bueno, aquí quise hacer lo mismo para el toro. El toro tiene la característica de que tiene además, conforme nos movemos en este ángulo, en el ángulo de los círculos eh, transversales, pues podemos cambiar de curvatura, ¿no? Por dentro de la dona es una curvatura negativa, por fuera es positiva, etcétera. Entonces, bueno, por eso estas gráficas.
Pues bueno, se ve que la curvatura bueno, de hecho, eso era el comportamiento a tiempos cortos. A tiempos grandes, se sabe también que este camino geodésico cuadrático medio tiende a una constante, ¿no? Sobre toda la esfera. Esto es, digamos, cuando la partícula ya browniana ya le dé tiempo de visitar toda la superficie, obtenemos algo como esto. Entonces, bueno, aquí se ve claramente que hay una influencia del transporte en estas superficies. Entonces, quisiéramos estudiar cómo afecta en los patrones de Turing, ¿no? Entonces, en, en 2017, justamente con Mayra y con José Antonio Santiago, un colega de la UAM Coajimalpa, estudiamos la esfera, los patrones, el sistema de Turing en la esfera, en el caso en que tuviera, bueno, lo hicimos solo para radio uno, pero pensando en que eh, nos acercamos mucho a la esfera con algún planito tangente, digamos por aquí. Creo que puedo hacer dibujos, aunque sean un poco feitos. Este, ¿No? Entonces pensemos que me acerco con un plano tangente por aquí y quiero comparar cómo se vería la formación de patrones en este planito que está muy cerca de la superficie con respecto a los que se están formando en la superficie. Entonces, bueno, hicimos ese estudio y obtuvimos que el número, bueno, el rango de modos inestables, pues cambiaba un poco con respecto a al plano, ¿no? De hecho, aquí lo estamos poniendo. Esta lambda es la curva azul, es la relación de dispersión en la esfera, mientras que la curva, bueno, la esfera en la región suficientemente cercana al plano tangente, y la otra es con respecto al plano tangente. Entonces, vemos que sí hay una modificación. Aquí se ve muy leve, ¿no? De los modos. Entonces, bueno, esto fue una de las cosas que obtuvimos y bueno, ya en ese sentido no seguimos explorando, sino más adelante, de hecho este año, eh, en colaboración con Asael y León, también en la UAM Coajimalpa, decidimos estudiar el mismo sistema, pero numéricamente a través de el método del elemento finito. No voy a entrar en detalles porque tengo más cosas de qué hablar. Entonces, nosotros estudiamos un par de sistemas. Por ejemplo, aquí en la esfera estudiamos los patrones que se forman del modelo de Geier-Meinhardt. Entonces, vimos que en este caso, para el caso de la esfera, la curvatura no influiría mucho como vimos en la lámina anterior, ¿no? No influiría mucho porque finalmente para la esfera la curvatura es constante. Bueno, una cosa interesante que pudimos hacer con este método fue reproducir un trabajo de 2001 de Liu, un Physical Review, donde ellos trabajaban con diferencias finitas y entonces no podían estudiar toda la esfera. Ellos querían estudiar la formación de patrones para digamos, caparazones de las catarinas, de ciertas catarinas. Entonces nosotros pudimos resolver un problema que ellos tenían, que era la propagación en los polos de la esfera, ¿no? Porque claramente con una cierta parametrización ahí se introduce una divergencia. Pero acá nosotros no tuvimos ningún problema bueno, de hecho creo que se mejoró aquel trabajo. Esto también se hizo, estos patrones aparecen para ciertos valores de los parámetros de las reacciones de Geier-Meinhardt con saturación, ¿no? Que es un cierto modelo muy específico. Am, lo que nos dimos cuenta, después con Diana, con Asaeli, también estudiamos el toro. Lo que nos dimos cuenta, por ejemplo, aquí estoy graficando la curvatura eh, gaussiana, creo que falta multiplicarla por 2, pero en función del ángulo, como las que les había mostrado antes, pero para diferentes toros, ¿no? Que tienen radio, el radio grande, digamos, igual a 1 y el radio del ancho de la dona, por ejemplo, aquí igual a 0.3. Entonces vemos cómo cuando varían esos parámetros, pues la curvatura cambia, ¿no? Por ejemplo, para este que tiene un radio chico y el radio de la dona más grande, entonces la curvatura en este ángulo, que es pues, prácticamente pi, es muy negativa, ¿no? Entonces queríamos ver esto, cómo influía en la formación de los patrones,
Y bueno, estos fueron nuestros resultados. Aquí están tres de los toros que, que comenté en la gráfica anterior, ¿no? Bueno, cuya curvatura les presenté ahí. Entonces, por ejemplo, aquí se ve cómo, déjenme ver, por ejemplo, en este caso, que es el caso C, que es justamente el que tiene la curvatura negativa más grande, la concentración, aunque sí se forman los patrones, pues es muy pequeña, ¿no? Aquí está 10 a la menos 9, entonces casi no hay cambios entre los colores, ¿no? En cambio acá, en este de acá, pues es una escala de 20, ¿no? Bueno, aquí está poniendo de menos 10 a 10, entonces, bueno, es la diferencia entre los patrones que aparecen aquí, ¿no? Y se puede ver un poquito mejor acá, ¿no? Estas de abajo las pusimos para que se viera la diferencia en los toros y en su curvatura, ¿no? Bueno, entonces, esa fue una de las características que encontramos. Y de hecho, hay muchas más. Recientemente hay varios grupos estudiando formación de estructuras, porque además estos patrones de Turing eh, se puede estudiar eh, olvidé cómo se dice, una feedback, una retroreacción, una interacción entre la superficie, lo que compone a la superficie, que por ejemplo, si hablamos de sistemas biológicos, pues son membranas lipídicas, tienen ciertas proteínas también, etcétera, con gradientes de también proteínas u otras cuestiones químicas sobre la superficie y esto puede hacer que la superficie misma se deforme, ¿no? Bueno, recientemente estamos en colaboración con Aldo, con Héctor Juárez de la UAM Iztapalapa y con la misma Saeli León en estudiar cómo se comportan la difusión en parches que se puedan hacer a la superficie. Y entonces aquí tendríamos dos efectos, ¿no? La curvatura misma de la superficie, pero además la estructura geométrica del canal, como les voy a mostrar ahorita. Aquí quiero hacer un comercial, ya no me dio tiempo de poner la lámina, pero Aldo con una estudiante de la UNAM, Alejandra Hernández, me parece. Ay, Alejandra Ortiz, Ortiz, Alejandra Ortiz perdón. Durán. Perdón. No, no te Gracias por preocupes. la corrección. Ellos trabajaron recientemente también patrones de Turing sobre la esfera, ¿no? Entonces hay una charla ahí en el CIMAT, me parece, ¿no? En la página de YouTube del CIMAT, o del CIAM, ¿no? De un evento que hubo hace unos meses. Bueno. Bueno, voy a continuar rápidamente. Sobre ahora cómo cambia la estructura en los canales, ¿no? Curiosamente, digo, los patrones en las superficies decidimos estudiarlo principalmente numérico, porque, bueno, si las expresiones bueno, se volvían cada vez más complicadas. Además, por ahí hay un teorema que lo que necesitamos es calcular el laplaciano, los eigenvalores del laplaciano correspondiente, en este caso de Laplace-Beltrami. Y hay un teorema que me dice, pues, que se pueden acotar con el volumen de una hiperesfera, etcétera, pero, pues, es un teorema, no, digamos, no es preciso en el sentido de del efecto que queremos estudiar, que es el de la curvatura. Entonces, por eso decidimos hacerlo numérico. En cambio, para los canales, estos canales que fueron bidimensionales, ah, pues sí pudimos estudiar el operador correspondiente en una aproximación que se conoce como la aproximación de Fick-Jacobs. Esta aproximación aparece cuando tenemos, por ejemplo, una partícula browniana difundiendo en un medio. Esta tiene una relación lineal, ¿no? En el tiempo, en su camino cuadrático medio, digo. Pero cuando confinamos la partícula a un canal, comienza a haber un movimiento, una parte transitoria anómala, ¿no? Se debe a que interactúa con las paredes del canal, pero a un tiempo suficientemente largo retoma un comportamiento lineal, pero con una pendiente distinta a la de la difusión libre. Y este coeficiente efectivo tiene, digamos, la información de la estructura geométrica del canal. Entonces, bueno, se conoce, hay varios enfoques, pero el principal fue debido a Swansea,
donde la idea es tomar el laplaciano, en este caso si fijan es acá. Aquí nada más un detalle de este método es que se considera inicialmente una difusión anisotrópica, es diferente la dirección X de la dirección Y. No por lo de las especies anteriores, no nos vayamos a confundir, esto es previo a introducir la parte reactiva. Y entonces en esta parte se puede proyectar este operador integrando en la sección transversal, suponiendo que la coordenada X es mucho más larga que la coordenada transversal. Entonces, haciendo esto, se llega a la llamada ecuación de Fick-Jacobs o Fick-Jacobs-Swansig. Que estas dos ecuaciones difieren. Bueno, vamos a platicar rápidamente de la de arriba. Aquí A es justamente la distancia, ya sea el área o el ancho de la sección transversal del canal, ¿no? Como función de la coordenada longitudinal. Swansea se dio cuenta que si se corregía el coeficiente de difusión a uno dependiente de la posición, uno obtenía mejores resultados para la concentración y entonces uno lo que se ha dedicado es a buscar estas aproximaciones o estas mejoras al coeficiente de difusión. Aquí hay otra cosa interesante, si uno escribe esta ecuación, déjenme, no lo puse. Si uno desarrolla estas derivadas, uno puede encontrar un término de segunda derivada más un término de primera derivada por un término ahí. Ese término podemos pensar que es un término advectivo, es una especie de arrastre, pero está inducido únicamente por la sección transversal, el área de bueno, el ancho de la sección transversal del canal. Entonces, esa ecuación a veces se compara con la ecuación de Smoluchowski para los potenciales, para una partícula browniana en un potencial externo, y por eso a veces se le llama a esta cantidad un potencial entrópico, ¿no? Por lo de entrópico, pues por el espacio en donde, yo puse entrópico, este, por el espacio que está fijo en el canal y que pues son los posibles estados disponibles en los que se puede distribuir la concentración de la especie esta, ¿no? Bueno, aquí les presentaron una serie de propuestas para el coeficiente de difusión. Me voy a saltar esta parte, ¿no? Nosotros por ahí tenemos unas expresiones también. Y lo que hicimos esencialmente fue tomar el enfoque de la ecuación de Fick-Jacobs-Swansig para el canal. Entonces pusimos a las dos especies U y B en el canal. En esta aproximación, si se fijan, este ya es una expresión unidimensional. Y bueno, pues hicimos el análisis de estabilidad para este sistema, ¿no? Entonces aquí tenemos este operador, que es el operador de Fick-Jacobs, esencialmente en lugar de tener el laplaciano, y bueno, calculamos sus eigenvalores en diferentes casos. Bueno, aquí esta página la puse porque en realidad no es tan directo, ya que este operador no es hermitiano. Entonces, conviene construir un operador hermitiano, escalar la coordenada si es que tomamos uno de los coeficientes de difusión propuestos para mejorar la difusividad en el canal. Y entonces, haciendo esto, la ecuación anterior se vuelve la ecuación para encontrar los eigenvalores del operador de Fick-Jacobs y poder hacer el análisis de estabilidad, pues es esencialmente una ecuación de Schrödinger, como la de mecánica cuántica. Entonces, pues pudimos hacer el análisis de estos casos para canales conocidos. Por ejemplo, este es un canal que le llamamos tipo embudo, ¿no? Es esencialmente media gaussiana, aquí reflejada. Entonces nos permitía cambiar al cambiar la varianza, por ejemplo, podíamos cambiar entre todos estos canales. Y lo que obtuvimos fue que el rango de modos inestables para este canal cambiaba conforme nosotros movíamos el parámetro de forma. Entonces, el rango de modos está dado de esta forma y si nosotros dábamos diferentes valores, por ejemplo, aquí cambiamos desde 1 hasta 1.5, pues claramente el conjunto de parámetros, bueno, pasaban dos cosas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, entre el azul y el verde, eh, los valores que me dan estos parámetros, a ver, los valores de los parámetros que me dan este rango de modos, este de aquí, digamos, este de aquí, pues no es el mismo que este de acá, por un lado, ¿no? O sea, tenemos diferentes conjuntos de valores. Por otro lado,
de acá, el que voy a circular, es más grande. Entonces tenemos más probabilidad de encontrar patrones para estos valores, ¿no? Que es en este canal, ¿no? Esta curva caracteriza a un canal. Entonces, bueno, aquí lo hicimos para esos valores. Entonces, aquí calculamos el patrón unidimensional, es decir, la solución, perdón que me regrese así rápido, la solución a este sistema de ecuaciones, que no es exactamente, por ejemplo, o sea, no pusimos todavía porque solo tendríamos que hacer numérico y este trabajo estaba más enfocado a la parte analítica. No pusimos, digamos, los patroncitos, las bolitas de Schnackenberg en este canal, sino simplemente la solución del sistema anterior. Pero efectivamente nos dio que el canal cambiaba la forma de los patrones, ¿no? Entonces estos son tres patrones diferentes tres patrones diferentes que se forman en tres canales distintos, digamos, al modificar su ancho esencialmente, ¿no? Hicimos esto para otro canal, que es este canal que le llamamos como medio periódico. Es un coseno esencialmente que tiene aquí un cuello de botella. Y bueno, también nos dimos cuenta que era interesante cortar el canal y estudiar cómo cambiaba la misma estructura, pero cuando cambiamos el largo del canal. Pues bueno, para esto también encontramos eh, un cambio en el rango de modos y un cambio en la estructura de los patrones, ¿no? Aquí, bueno, eso nada más se refleja en la intensidad del canal, ¿no? Pero eso puede ser muy, muy importante si tenemos que concentrar una especie química en un punto, ¿no? Bueno, ya voy terminando. Aquí hicimos otro canal que es uno de los más simples, que es el canal cónico, pero esto se mapeó a una mecánica cuántica conforme, que bueno, tiene sus problemáticas, ya no voy a profundizar mucho en eso, pasaba lo mismo, ¿no? Entonces aquí, bueno, era interesante porque aquí teníamos esta es la función de ancho, que es esencialmente una recta, ¿no? Para un cierto valor de este parámetro aquí, ¿no? Que nada más era para escribir una familia de canales, ¿no? Pero el que queríamos era como cuando esto vale cero, ¿no? Y esto es esencialmente la diferencia de las pendientes y esto es la ordenada al origen. Entonces, cuando cambiábamos esos dos parámetros, que son los más sencillos que nos podemos imaginar, el rango de modos también cambiaba, ¿no? Entonces, aquí teníamos un, un movimiento en los posibles valores que pueden dar patrones en determinado canal, ¿no? Entonces, si tenemos una reacción fija, ¿no? Que no puede cambiar los valores de sus reacciones, entonces quizás uno de estos canales, no sé, el verde clarito que está acá, este de aquí, o sea, los valores de los parámetros caen en esta región y no en esta, por ejemplo, ¿no? En esta del rojo. Y entonces, si yo pudiera, por ejemplo, deformar el canal, yo podría prevenir la formación de los patrones incluso, ¿no? Aunque bueno, eso ya es un poco más complicado, esto nada más es una suposición dada los resultados que tenemos ahora. Bueno, eh, esto recientemente lo aplicamos también a un sistema depredador-presa que tiene una característica interesante, ya que las presas, bueno, ambos, los depredadores y las presas, introdujimos también un parámetro como descenso, ¿no? Es decir, dónde están localizadas las presas, tienen mayor probabilidad si están en un radio cercano al depredador. Y bueno, eso indujo un término advectivo adicional, que es este parámetro gamma. Entonces, bueno, aquí tenemos una familia de rango de modos inestables, que además, por ejemplo, este parámetro mu, este, digamos, por ejemplo, esta superficie roja, ¿no? Conforme yo muevo el parámetro mu, digamos, se deja interseccionar la superficie azul, que es justamente lambda igual a cero. De hecho, este lambda gorro es nuestro par real de la relación de dispersión. Y entonces también moviendo este parámetro mu podemos generar patrones incluso para valores muy, muy grandes, ¿no? Entonces este mu y k son justamente, tienen que ver con los parámetros de la reacción y con esta distancia de descenso
de las especies, ¿no? Entonces, bueno, este todavía no está publicado, pero bueno, ahí les presento un poco. Y por último, les quiero platicar de un trabajo que hicimos en colaboración con el jefe de departamento del Departamento de Matemáticas Aplicadas de Coajimalpa y un estudiante de licenciatura sobre cómo estos sistemas de Turing se pueden aplicar también a gráficas, donde ya no influye directamente la geometría, porque, bueno, las gráficas son un conjunto de puntos que tienen relaciones entre ellos, ¿no? Entonces, que están normalmente representados con vínculos, bueno, como le dicen, aristas, y más bien hablamos de la topología de la red. Entonces, lo se hace aquí es describir la gráfica correspondiente, que es este conjunto de vértices y aristas, ¿no? Este creo que es por edges, ah, a partir de una matriz, bueno, de hecho de un par de matrices, esta que es la matriz de adyacencia, que me dice cuántos vínculos tiene un nodo dado, y esta es la matriz de grados, ¿no? Entonces, de hecho, se puede ver en los estudios, digamos, espectrales de las gráficas para estudiar las propiedades espectrales, que es algo que se han metido más mis colegas que yo. Pero se puede representar esta matriz laplaciana que justamente tiene una interpretación muy similar al laplaciano y que de hecho se usa para reemplazar al laplaciano en el sistema de ecuaciones que lleva a los patrones que estamos estudiando. Ah, bueno, bueno, aquí platico un poco sobre en dónde se pueden aplicar estas gráficas y en particular esta representación dada por la matriz laplaciana, y tiene estas características son muy interesantes. Sobre todo la segunda, bueno, la primera es muy importante, que siempre es positiva, y la segunda es algo que nos sirvió mucho, que es el primer eigenvalor es nulo, bueno, primero o último, dependiendo de cómo lo acomodemos, y siempre hay un eigenvector fijo, ¿no? Que son puros uno, ¿no? Entonces, esta primera característica nos sirvió mucho para hacer un conteo de cuáles eran ¿cómo se dice? Los eigenvalores que nos iban a dar patrones, ¿no? Entonces, déjenles platico rápidamente esto. Este es el sistema de ecuaciones de Turing, pero donde pueden ver ahora, en lugar del operador laplaciano, el operador de Laplace-Beltrami como en superficies o el operador de Fick-Jacobs como en canales, ahora tenemos la matriz laplaciana, ¿no? Con este tema hacemos el mismo análisis de estabilidad, pero ahora la relación de dispersión nos mezcla los eigenvalores de la matriz laplaciana con digamos, el eigenvalor temporal que me da el crecimiento exponencial. Entonces, pues se puede ver que las condiciones de Turing son esencialmente las mismas, pero bueno, bueno, aquí cambia un poco la notación. Este epsilon, una de las dos tiene que ver con la difusividad, es esta, la sigma, ¿no? El cociente de difusiones, y el otro son como unidades, ¿no? Esto se ha estudiado, digamos, bueno, y nos da las raíces, los ceros de la relación de dispersión. Este es, por cierto, la relación la solución de esta ecuación es la relación de dispersión. Entonces, de ahí pudimos calcular los eigenvalores, ¿no? Entonces, nosotros aquí escogimos una cinética particular que se ha utilizado mucho en ecología y en estos sistemas también de depredador-presa, y cumple con las características que mencionaba al principio, de tener una parte activador y una parte inhibidor. Y ese es este sistema de Mimura-Murray. Entonces, este se ha estudiado, por ejemplo, recientemente en, eh, este trabajo de 2019, pero en redes complejas, ¿no? Esta es una gráfica de Erdős-Reinich, que es una cosa aleatoria, de hecho. Y lo que se vio es, bueno, si yo cargo aquí se está graficando nada más la concentración de una perdón, de las dos especies, pero más o menos de manera uniformemente distribuida. Entonces están ahí en toda la gráfica,
Y después de resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Se forman los patrones, digo, ya no se ven como bolitas como en el caso caso de dos dimensiones, pero sí se ve como hay una especie que tiene más concentración en unos nodos, que son estos oscuros, contra los otros donde casi no hay presencia de esa especie y por lo tanto debe estar la otra, ¿no? Que es lo mismo el activador y el inhibidor que les mencionaba antes. Bueno, entonces lo que nosotros hicimos en esta tesis de licenciatura de Vianney Tenorio fue estudiar estas gráficas circulantes que tienen una característica, ¿no? De que, bueno, tienen dos cosas interesantes. Nosotros conocemos los eigenvalores, que son estos de aquí, ¿no? Se obtienen con relaciones de recurrencia de los polinomios de Chebyshev, me parece. Pero el punto es que nosotros podemos ir sumando vínculos, ¿no? Ir sumando aristas en esta gráfica. Y la idea era, bueno, vamos a distribuir uniformemente eh, las concentraciones acá y entonces ver cómo a través de las reacciones van cambiando estas cosas, ¿no? Entonces, y lo que quisiéramos saber es cuál de las redes tiene más, tiene más posibilidad de generar patrones, ¿no? Entonces, bueno, este trabajo todavía no lo terminamos, pero encontramos algo interesante. Nosotros hicimos el conteo de eigenvalores a partir de, perdón que me regrese así de rápido, a partir de esta expresión, ¿no? Hicimos el conteo de los eigenvalores que cumplen con las condiciones de Turing y entonces encontramos que la gráfica circulante tiene menos eigenvalores. Aquí además no estoy presentando todos los eigenvalores porque hay algunos que son degenerados, entonces encima. Pero entonces esta es la relación de dispersión, ¿no? Ahí déjenme pintarlo, es el rango de modos, ¿no? Justamente. Y bueno, estos son los eigenvalores que caen sobre nuestra curva y por lo tanto están asociados a un número de onda que nos puede dar patrones, ¿no? En este caso de la circulante tenemos menos posibilidades de formar patrones que en esta que tiene digamos un grado de conectividad 2, pero tiene aún menos la que está completamente conectada, ¿no? Ahí solo tenemos un eigenvalor. Entonces, acuérdense que el eigenvalor es importante porque el número de onda asociado a este valor de lambda está definido por las constantes de la reacción. Entonces, aquí solamente hay una posible reacción que nos va a generar patrones. Y bueno, estamos aquí en el trabajo de buscar los patrones, o sea, resolver el sistema numéricamente, pero hicimos un conteo interesante porque esta gráfica fue para 7 vértices. Entonces, ¿qué pasa si calculamos para más vértices? Bueno, esta gráfica que está aquí, que se me olvidó, perdonen ustedes ponerle los ejes, ¿no? Los etiquetas de los ejes, pero está etiquetando a gráficas circulantes y completas de todos estos vértices, ¿no? Desde 7 a 25. Entonces la de 7 es esta que está acá abajo. Entonces vemos cómo tiene aquí este eje de acá es el número de conexiones. Entonces, y este eje de acá es el número de eigenvalores que me producen patrones. Entonces, como vimos, la que está en medio de las 7 vértices es la que tiene más posibilidades de formar patrones. Y eso va pasando para las otras, ¿no? Esta tiene estos eigenvalores, esta tiene estos, etcétera. Y luego empiezan a pasar unas cosas interesantes, por ejemplo, en esta de 15, ¿no? Entonces, fíjense que la de 7, 9, 11 y 13 son rectas, pero la de 15 como que empieza a oscilar, ¿no? La de 17 otra vez es plana, la de 19 también, pero la de 21 sube y baja dependiendo de la conectividad de la gráfica, ¿no? Este es el número de eigenvalores, es decir, número de reacciones, vamos a decir así, que me puede, que tengo chance de formar patrones en esa gráfica, ¿no? Y entonces estos que tienen aquí como le llaman esto, platós, ¿no? Rectas en esta parte, pues justamente son números primos, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos como también intentando analizar y decir algo más sobre estas gráficas. Bueno, pues eso es todo lo que quería platicarles hoy. En conclusión, lo que estoy... y bueno, esta de las gráficas es interesante porque acá la conectividad se asocia no con la geometría del sistema, sino con la topología. Entonces, vemos que tanto la geometría como la topología en diferentes sistemas nos puede servir para diseñar, por ejemplo, un sistema donde querramos, digamos, ah, prevenir, ¿no? O
ayudar, digamos, mejorar la formación de patrones de este tipo, ¿no? Que puede servir para algún diseño, etcétera. Ahorita lo estamos viendo todo de manera teórica, pero pues puede explicar de nuevo ciertas cosas que pasan en la naturaleza, ya sea química, biológica o incluso mecánicamente. Y bueno, muchas gracias, me pasé un poquito, pero pues muchas gracias por su atención.